Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas, las lecturas del día. Hoy es martes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 15ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro del Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 15. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos a la orilla del río. Entretanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río mientras sus doncellas se paseaban por la orilla. Vio la canastilla entre los juncos y envió a una criada para que se la trajera. La abrió y encontró en ella un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño hebreo». Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe al niño?». La hija del faraón le dijo: «Sí». Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a ésta: «Toma a este niño, críamelo y yo te pagaré». Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa «de las aguas lo he sacado». Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos trabajos. Vio también como un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Le dijo entonces al culpable: «¿Por qué le pegas a tu compañero?». Pero él le contestó: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?». Lleno de temor, Moisés pensó: «Sin duda que ya todo el mundo lo sabe». Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 68 y el responsorio es: «Busquen al Señor y vivirán». Busquen al Señor y vivirán. Me estoy hundiendo en un lodo profundo y no puedo apoyar los pies. He llegado hasta el fondo de las aguas y me arrastra la corriente. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes busquen a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Busquen al Señor y vivirán. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 11,
versículos 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que se hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que no será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti». Palabra del Señor. Demos comienzo ahora a las reflexiones de las lecturas de hoy, y en la primera lectura de hoy se nos introduce al héroe del segundo libro del Pentateuco, libro de Éxodos. Y aquí se nos introduce a Moisés en su niñez y después ya de adulto. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. Leví viene siendo una de las tribus de Israel, uno de los hijos de Jacob, que después pasará a ser la casta de los sacerdotes judíos. La mujer concibió y dio a luz a un hijo. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Ya sabemos por qué lo tuvo escondido, por la orden del faraón, que todos los niños hebreos fueran ahogados en el río. ¿Qué río es este? Muy probable el río Nilo, o uno de los tributarios que alimentan el río Nilo. Y es ahí donde encontramos que la madre del niño lo pone en una canasta, y es ahí donde la hija del faraón lo encuentra y lo adopta. Continúa la lectura diciendo: «Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea». Lo que ha hecho la madre del niño es prácticamente impermeabilizar la canasta para que flote. Y dentro pone al niño, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos a la orilla del río. Muy probable que el material de esta canasta es de papiro, una planta acuática que aún hoy en día se encuentra en Egipto, del cual también se hace el papel. Entre tanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía aquí. Así que pongamos la imagen en nuestra mente. La madre impermeabiliza una canasta, pone al niño en la canasta y lo pone en el agua y lo pone en manos de Dios a ver lo que Dios disponga de este niño. Y la hermana del niño, curiosa, pues va viendo a ver qué es lo que pasa con esto que hace su madre con este niño de 3 meses. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió a una criada para que se la trajera. La abrió y encontró en ella un niño que lloraba. Así que el niño flotando dentro de la canasta es encontrado por la hija del faraón. Niño llorando, y muy rápidamente se enteran que es un niño hebreo. ¿Por qué? Quizás está circuncidado, muy probable. Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón. Aquí entra otra vez la hermana del niño, que desde lejos estaba siguiendo la trayectoria del niño a ver qué pasaba con él, quizás para después darle la razón a su madre.
Así que muy inteligentemente la hermana después va y se presenta ante la hija del faraón como ayuda para ver cómo le puede solucionar este problema a la hija del faraón. Y le dice: ¿quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe el niño? Y parece que la hija del faraón responde positivamente y le dice sí. Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño, o sea, a su mamá, a la mamá del niño, y le regresa al niño, pero ahora ya prácticamente como propiedad de la hija del faraón. La hija del faraón le dijo a esta: toma a este niño, críamelo y yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Imagínense la gran sorpresa de la madre del niño. Y hasta ahora el niño no ha sido nombrado, quizás para no apegarse al niño, ¿no? Quizás para no, puesto que cuando ya se le pone el nombre se crea el apego a la criatura. Pero la gran sorpresa de que la madre recibe de regreso a este niño que ya quizás lo daba por muerto. Y la gran sorpresa de que aquí el papel estelar es de la hermana del niño y la hija de la madre del niño, que de lejos va siguiendo toda la trayectoria a ver qué pasa con el niño y después intercede para que la nodriza que sea contratada para cuidar a este niño sea la misma madre, o sea, la madre de ella misma. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón. Es muy probable de que quizás la madre lo amamantó, es muy probable hasta los 3 años, y después de destetarlo, entonces se lo lleva a la hija del faraón ya criado, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa de las aguas lo he sacado. Comentaristas, expertos en el Antiguo Testamento dicen que el nombre de Moisés pues puede significar esto o no puede significar eso. Pero este es como el libro del Éxodo interpreta el nombre que se le dio a Moisés, porque fue encontrado en las aguas y que es lo que significa su nombre. Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos trabajos. Así que tenemos ya a Moisés crecido y parece que él ha crecido con una identidad hebrea, puesto que reconoce al pueblo hebreo como sus hermanos, como su pueblo, pero que él fue criado como hijo adoptado por la hija del faraón. Así que hay cierta sensibilidad en Moisés, que no ha perdido su identidad de ser hombre hebreo. ¿Hasta qué punto se identifica como parte del pueblo de Dios? No sabemos, pero lo que sí sabemos es de que ha mantenido su identidad étnica, o sea, hebrea. Fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos trabajos, así que vio el maltrato que el faraón le daba al pueblo hebreo, al pueblo judío, y esto lo conmueve, y más cuando ve a un egipcio maltratar a un hebreo. Vio también cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Así que Moisés aquí reacciona fuertemente en contra del maltrato que ve de un egipcio a un hebreo, y toma manos al asunto y violenta al egipcio, lo mata y lo esconde. Al siguiente día, dice la lectura, salió y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Le dijo entonces al culpable: ¿por qué le pegas a tu compañero? Aquí Moisés nuevamente quiere interceder por su pueblo, pero estos 2 hombres que están peleando no ven a Moisés como parte de su pueblo, lo ven como familia del faraón quien los oprime, quien los ha esclavizado. Así que no lo ven como suyos, lo ven como el enemigo. ¿Por qué le pegas a tu compañero?, dice Moisés al culpable de los que están peleando. Pero él le contestó: ¿y quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?
Así que cuando Moisés mata al egipcio, él piensa que nadie lo ha visto, pero parece que sí lo vieron. Y el hecho de que estos hombres, esclavos, siervos del faraón, se han enterado, pues es muy probable que la noticia ya se haya corrido más allá de lo que él pensaba, ¿no? Y esto pues lo alarma y se echa a la fuga. ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Lleno de temor, Moisés pensó, sin duda que ya todo el mundo lo sabe. Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Así que Faraón, a pesar de que reconoce que Moisés es un hijo adoptivo de su hija, pues no tiene ningún problema en pasar condena sobre él por el crimen que ha cometido al matar a un egipcio. Moisés huye y se va a la tierra de Madián. Madián es la tierra que está a lo que hoy en día es el sur de Israel, hasta llegar al Golfo de Acaba. Y es ahí donde Moisés se establece, es ahí donde Dios lo llama y es de ahí donde él regresa ya como representante de Dios y después representante del pueblo de Dios. Así que aquí con esta lectura se nos introduce al héroe del libro del Éxodo. Un detalle que podemos hacer resaltar en esta lectura es de que aunque no hay ninguna conciencia en Moisés de estar unido al pueblo como pueblo de la alianza por parte de Abraham, Isaac y Jacob, lo que sí hay en él es una sensibilidad étnica, una identificación con el pueblo oprimido y esclavizado por el faraón. ¿Será suficiente esto para entender a la persona de Moisés? Yo pienso que no, puesto que su papel como profeta de Dios, su papel como líder del pueblo de Israel, está centrado en el llamado que Dios le hace en ese encuentro crucial donde Moisés es llamado por Dios y es testigo de la presencia de Dios en esa zarza ardiente. Así que no es suficiente simplemente tener o apreciar la sensibilidad de Moisés cuando era parte de la corte del faraón y interviene por sus hermanos hebreos, ¿no? Aquí lo crucial es el llamado que él recibe por Dios para que sea el portavoz de Dios, para que sea el profeta de Dios y para que pase a ser también el líder del pueblo de Israel. Así que el llamado de Moisés es lo que nos interesa a nosotros para entender y apreciar su vida y el cómo su vida después se desenvuelve en torno a lo que Dios lo llama. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Ya hemos pasado o terminado el segundo discurso de Jesús que dedicó a los apóstoles y ahora hemos entrado a una nueva sección donde Jesús, previo al Evangelio de hoy, Jesús habla acerca de Juan el Bautista, porque Juan Bautista, ya encarcelado, manda a uno de sus discípulos para que le pregunte a Jesús si es él el que debía de venir o han de esperar a otros, ¿no? Y Jesús empieza a hablar acerca de Juan el Bautista, de que si aceptan la revelación de Dios en Juan Bautista de que él es Elías, el profeta que no muere sino que es llevado al cielo en una carreta en fuego, que Elías regresaría para introducir la era mesiánica, y Jesús identifica a Juan el Bautista como Elías. Ahora, Elías representado aquí por Juan Bautista, es el precursor, es el que introducirá a Jesús
es el que preparará el camino, y que por tanto Juan Bautista parece que acepta no solamente la identidad de Jesús como el enviado de Dios al que tenía que venir, sino también como el Mesías, ¿no? Pero aquí hay un punto muy interesante. Los discípulos de Juan parece no estar convencidos de que Jesús es el que tenía que venir, de que Jesús es el Mesías, porque después de que Jesús pasa al frente, después de que Juan muere, parece que discípulos de Jesús, discípulos de Juan el Bautista no parecen añadirse a Jesús, puesto que ven en Jesús muchas contradicciones, de que no encaja dentro de las expectativas que ellos tenían de cómo tenía que venir el Mesías, de dónde tenía que venir, cómo tenía que manifestarse. Y curiosamente, aún hoy en día en un grupo religioso minoritario en lo que hoy en día es Irak y Irán, se encuentran los sabeos o mandeos, que aún reconocen a Juan el Bautista como su fundador, aparte de otras tradiciones religiosas que tienen, ¿no? Yo he tenido la dicha de conocer por lo menos a un hijo de una familia de los mandeos, a una familia iraquí en el sur de California, que son seguidores de Juan el Bautista. Así que cuando Jesús habla de Juan el Bautista previo a este evangelio de hoy, está hablando no solamente refiriéndose a la identidad de Juan el Bautista como representando a Elías, sino también a la duda de los discípulos de Juan, que a últimas no terminan convencidos de que Jesús es el Mesías, puesto que aún hoy en día continúan creyentes de Juan el Bautista que quizás aún esperan el Mesías. Así que el evangelio de hoy, en el cual Jesús confronta a las ciudades de Corosaín y Betsaida y Cafarnaún por no creer, también estas palabras van dedicadas indirectamente a los seguidores, a los discípulos de Juan el Bautista, que a últimas no se convencieron de que Jesús era el que tenía que venir. Dice el evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Así que esto nos da a entender una cosa muy interesante, de que eran pocos los que verdaderamente creían en Jesús. A pesar de sus enseñanzas, a pesar de sus milagros, a pesar de las sanaciones y de la expulsión de demonios, que eran signos de que el reino de Dios ya estaba entre ellos, de que el reino de Dios ya se estaba manifestando en Cristo y por medio de Él. Así que aquí Jesús tiene palabras fuertes para estas ciudades de Corosaín y Betsaida. Betsaida es el pueblo de donde son originalmente Pedro y Andrés, hermanos, que después se establecieron en Cafarnaún, y es probable que en la casa de ellos en Cafarnaún es donde Jesús llegaba, iba y venía, y la casa de ellos pasó a ser el centro, el centro donde Jesús se establecía cuando regresaba de sus viajes dentro de Galilea, y que siempre regresaba a Cafarnaún y muy probable a la casa de Pedro y Andrés, ¿no? Así que tenemos aquí en estas palabras de Jesús una crítica fuerte por la falta de fe, por la falta de aceptación de su mensaje, de su identidad y de las pruebas, los milagros, la expulsión de demonios, las sanaciones, pruebas de que su palabra era verdad, de que su poder venía de Dios, ¿no? Y de que en todo lo que él hacía, pues ya eran prueba, ya se estaba manifestando el reinado de Dios entre ellos. Y Jesús tiene estas palabras fuertes para la gente que simplemente no lo aceptó,
que no venía atrás de él. En los evangelios se mencionan muchedumbres, multitudes de gente que lo sigue. Por ejemplo, cuando leímos el Sermón de la Montaña, Mateo nos dice que había una multitud junto con los discípulos en torno a Jesús, ¿no? Y constantemente Jesús está rodeado de multitudes, pero hemos de pensar que no todos iban tras Jesús por su mensaje. Quizás en la mayoría de ellos iban tras Jesús por la curiosidad, quizás para ver en qué terminaba el asunto de este predicador ambulante. Y que quizás algunos otros para ver el conflicto entre Jesús y los líderes de la comunidad judía. Así que, aunque se hable de multitudes, fueron muy pocos los que verdaderamente se comprometieron a seguir a Jesús. Y ahora las palabras de Jesús cuando dice, ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. El sayal es el material material rústico para hacer los costales, y es el material que se utilizaba en lo cual se vestía la persona que estaba en penitencia, y después se echaban ceniza en la cabeza o se sentaban sobre ceniza como símbolo de penitencia, ¿no? Tiro y Sidón son dos pueblos que están en la costa del Mediterráneo, en la parte noroeste de lo que hoy es en día Líbano. Y estas ciudades eran parte históricamente de los fenicios, gente que vivía del mar. Eran conocidos los fenicios como buenos marineros, ¿no? Y estas ciudades de Tiro y Sidón eran conocidas como ciudades pobladas por paganos. Jesús visita estas ciudades, Tiro y Sidón, por lo menos un par de veces. Y en una de esas veces, quizás buscando descanso, y es cuando se topa con esta mujer sirofenicia, se nos dice, que va en busca de Jesús para que sane a su hija, ¿no? Y tenemos ese bello encuentro de Jesús con la sirofenicia, que le manifiesta una fe por encima que no ha encontrado ni en su propia gente. Y es un encuentro en el cual Jesús parece ser evangelizado por esa mujer sirofenicia, porque a principios él se niega a atender a esta mujer. Y queramos o no, las palabras que Jesús utiliza para dirigirse a ella es un insulto cuando le dice, no es bueno que le demos a los perros la comida de los niños, ¿no? Y la mujer le contesta, pues sí, muy cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las sobras que caen de la mesa del Señor, de los hijos del Señor, ¿no? Y con esas palabras Jesús prácticamente se queda anonadado, se queda sorprendido por la fe de esta mujer, y que aún ni siquiera siendo judía le manifiesta una fe más profunda que ni siquiera ha visto entre su propia gente, ¿no? Y Jesús, ¿cómo se puede cerrar? Se puede cerrar a esa expresión de fe. Pero para mí lo más importante, lo más interesante es de que Jesús, siendo hombre judío, o sea, no se encierra en un orgullo, sino que reconoce la fe de esta mujer. Como todo judío, le puede haber dicho Jesús a la mujer, pero ¿cómo te atreves a hablarme así, tu mujer, tú que ni siquiera eres judía, tú que eres inferior a los judíos? No, Jesús la escucha y se queda sorprendido y recibe la fe de esta mujer y le dice, mujer, vete y se haga según lo que tú has pedido, ¿no? Así que Jesús se queda impresionado, y él, estando en territorio no judío, pues se da cuenta de que el Espíritu de Dios va mucho más allá de lo que él pensaba, porque él aún a sus propios discípulos los mandó solamente a evangelizar en comunidades judías. Y aquí tenemos a Jesús
siendo evangelizado por una no judía, por una sirofenicia, y manifestando una fe nuevamente que Jesús ni entre su propia gente ha encontrado, ¿no? Así que esa mujer realmente le abre los ojos a Jesús, que el Espíritu de Dios está presente más allá de los límites judíos, más allá de las fronteras del pueblo de Israel, ¿no? Y Jesús no se puede cerrar. Para mí es un testimonio bellísimo de la persona de Jesús, que está despierto, está al tanto de dónde y cómo el Espíritu se manifiesta. Y no puede negar que se manifiesta en esa mujer sirofenicia, y al reconocer la presencia del Espíritu por medio de la fe de esta mujer, pues, ¿cómo se va a negar? Y Jesús se deja evangelizar, Jesús recibe la fe de esa mujer y le concede lo que ella le pide. Así que esto sucedió en Tiro y Sidón, lugares que si Jesús hubiera hecho ahí todos los milagros que ha hecho en Corosaín y en Betsaida, pues ya se hubieran convertido. Y después a Cafarnaún, que es el pueblo que era la sede donde Jesús iba y venía en Galilea, pues para Cafarnaún tiene la crítica todavía más fuerte, porque la compara con Sodoma, que es la imagen bíblica de lo peor, de la peor moral de una ciudad, de un pueblo, ¿no? Y la compara con Cafarnaún, que si Sodoma hubiera sido testigo de los milagros, de los actos de Dios en Jesucristo, pues quizás aún existiera, ¿no? Así que estas palabras fuertes de Jesús van dirigidas porque se da cuenta que muy poca gente responde al llamado del reino de Dios. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabras fuertes, palabras que son dirigidas a nosotros. ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestra fe? Si estamos apreciando nuestra fe, o si ya simplemente lo damos por hecho, lo damos por enterado y no nos esforzamos por seguir creciendo, seguir madurando, seguir produciendo más frutos del reino. Porque estas palabras fuertes de Jesús también son dirigidas a nosotros como respuesta al llamado constante de conversión, al llamado constante de profundizar más en nuestra identidad y en responder a este llamado de Dios y producir frutos dignos del reino de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.